Lo dijeron lo suficientemente alto para que todos escucharan. Mi mamá, riendo, nunca tendrás una casa como tu hermana. Cassandra, sonriendo con suficiencia, estará arruinada para siempre. No discutí. No me defendí. Solo sonreí. Confundieron esa sonrisa con rendición. Semanas después, su auto apareció en mi entrada. Sus llamadas llegaban una tras otra, como si de repente tuvieran preguntas sobre la vida que juraron que nunca construiría. Me paré en el umbral de la casa que dijeron que nunca sería mía y envié 4 palabras que terminaron todo: salgan de mi propiedad. Crecí en una casa donde el éxito no solo se alentaba, se medía, se clasificaba y se exhibía como trofeos en una repisa. Cassandra, mi hermana, era la niña dorada. 3 años mayor y pulida desde el principio, alcanzó cada hito exactamente de la manera en que mi madre creía que una hija debía hacerlo. Mejores escuelas, carrera bien pagada, un matrimonio perfecto con un hombre que encajaba perfectamente en la definición de prestigio de mi madre. Yo era la otra. La callada con tinta en los dedos por dibujar hasta tarde en la noche. La que prefería paletas de colores a hojas de cálculo. La que nunca encajó en el molde que mi madre intentó imponerme. Ella no entendía por qué alguien elegiría diseño sobre algo estable. ¿Por qué yo elegiría un apartamento pequeño en el centro sobre un plano suburbano? ¿Por qué no quería la vida que ella había ensayado para mí? En cada reunión familiar, los logros de Cassandra se recitaban como escrituras sagradas: nuevo título de trabajo, nuevo bono, nueva casa, nueva propiedad vacacional. Cada actualización entregada con mi madre resplandeciente a su lado, asintiendo con orgullo. Luego estaba yo, preguntaban por mí de pasada, generalmente seguido de un suspiro, una ceja levantada o un movimiento de cabeza bien calculado. Aún así, lo intenté. No para impresionarlas, sino para mantener la conexión, esperando que algún día pudieran verme como algo más que las brechas entre sus expectativas y mis elecciones. Trabajaba a tiempo completo en un estudio creativo y hacía trabajos independientes por la noche, a menudo cenando en mi escritorio porque las ideas seguían llegando. No era rica. No era llamativa. Pero estaba orgullosa de la vida que estaba formando, pieza por pieza, proyecto por proyecto. Entonces llegó esa cena de acción de gracias. Aquella donde la risa de mi madre atravesó la habitación después de que alguien elogiara las pequeñas mejoras que había hecho en mi apartamento, como si repintar un alquiler fuera algún tipo de chiste. Aquella donde Cassandra me miró con esa sonrisa familiar, del tipo que me había seguido desde la infancia hasta la edad adulta, siempre recordándome mi lugar designado en la jerarquía familiar. Sin ambición, susurró mi madre una vez a un familiar, pensando que no la había escuchado. Ella elige la lucha, agregó Cassandra años después cuando rechacé un trabajo corporativo que habría aplastado la parte de mí que todavía creía en la creatividad. Pero la verdad era más simple: no quería su versión del éxito. Quería la mía. Aún así, esa noche fue diferente. Por primera vez, sentí que algo en mí se asentaba en lugar de agitarse. No sentí la necesidad de explicar por qué mi camino importaba. No sentí el aguijón tan agudamente como antes. En cambio, sentí una extraña y constante quietud, porque en algún lugar profundo de mi interior, algo ya había comenzado a cambiar. Después de esa cena, conduje de regreso a mi apartamento con el frío asentándose en mis huesos de una manera que no podía sacudir. La voz de Cassandra se repetía en mi cabeza, ligera y casi divertida: estará arruinada para siempre. No era solo un insulto. Era un veredicto, una sentencia que asumieron que tenían la autoridad de pronunciar. Pero en algún lugar entre la salida de la autopista y la calle estrecha que conducía a mi edificio, algo dentro de mí cambió. No en ira, la ira la entendía bien, sino en claridad. Me estacioné en mi lugar habitual, me quedé sentada allí por un momento y me di cuenta de que no estaba herida como solía estarlo. No destrozada, no humillada. Solo terminada. Subí las escaleras, abrí mi puerta y me paré en medio de mi pequeña sala, mirando los bocetos dispersos, las muestras de color clavadas sobre mi escritorio, los logos a medio terminar secándose en mi mesa. No era mucho, pero era mío. Cada cliente que había ganado, cada diseño que había creado, cada noche tardía que moldeó los cimientos de algo real, todo me pertenecía. Y de repente sus opiniones, sus predicciones, su certeza sobre mi futuro se sintieron pequeñas. Más pequeñas que las manchas de pintura en mis jeans. Más pequeñas que la taza astillada en mi mostrador. Por primera vez en mi vida, sus palabras no dictaban mi valor. A la mañana siguiente, me desperté antes de mi alarma, no por ansiedad, sino por propósito. Abrí mi laptop, miré las solicitudes de trabajo independiente que había estado medio ignorando y respondí cada una. Augmenté mi tarifa. Organicé mis proyectos. Creé un nuevo diseño de portafolio. Hice un plan, no para impresionarlas,
no para demostrarles que estaban equivocadas, sino para construir algo estable, algo escalable, algo de lo que pudiera vivir sin comprometer quién era. Mis días cambiaron silenciosamente. Trabajaba mis horas de tiempo completo, luego preparaba una cafetera y me sumergía directamente en proyectos de marca. Pequeñas empresas que confiaban en mí con su identidad. Startups que necesitaban a alguien que entendiera cómo el diseño podía cambiar la percepción. La voz se corrió más rápido de lo que esperaba. En meses, mi lista de clientes se duplicó, luego se triplicó. Los pagos llegaban constantemente. Ahorraba agresivamente. Aprendía sobre la marcha. Y con cada paso adelante, hablaba menos en el chat grupal familiar. Dejé de ofrecer información que nunca valoraron. Dejé los mensajes cortos y cortantes de mi madre sin responder hasta que tuviera tiempo. Cassandra continuaba publicando su vida curada en línea, vacaciones, bolsos, muebles nuevos, y mi madre republicaba cada momento destacado con su orgullo habitual. Pero nada de eso me tocaba ya. Ese fue el cambio. No despecho, sino distancia. Una distancia limpia y silenciosa. Una noche, después de terminar un proyecto que pagaba más en una semana de lo que mi salario del estudio pagaba en un mes, me recosté en mi silla y sentí una quietud asentarse sobre mí. Un saber. No tenía ni idea de lo que estaba construyendo. Y no iba a decirles hasta que ya fuera mío. El verdadero punto de inflexión no fue ruidoso. No fue dramático. Fue una tarde tranquila de martes en medio de un sprint de proyecto cuando mi contador, después de revisar mis números trimestrales, hizo una pausa lo suficientemente larga como para que levantara la vista. Bella, dijo, ajustándose los lentes, deberías empezar a pensar en inversiones a largo plazo. Tienes más efectivo del que te das cuenta. Me sorprendió, no porque no creyera en mi trabajo, sino porque nadie me había hablado nunca como si fuera alguien capaz de construir algo sustancial. Escucharlo de alguien que no tenía interés emocional en mi vida impactó diferente. Se sintió como un permiso que no sabía que necesitaba. Esa noche, me senté en el piso de mi apartamento, rodeada de plantas, paletas de colores y el zumbido suave de la ciudad afuera de mi ventana. Me di cuenta de que el espacio que una vez se sintió como un refugio seguro ahora se sentía demasiado pequeño, no porque lo hubiera superado, sino porque finalmente estaba lista para permitirme querer más. No su versión de más. La mía. Busqué listados sin ninguna expectativa particular, desplazándome por condominios modernos y construcciones nuevas que se veían todas iguales. Entonces un titular llamó mi atención: Casa Victoriana Histórica en Millbrook. Millbrook era el vecindario por el que mi madre solía conducir solo para señalar qué casas pertenecían a éxitos reales. Hice clic en el listado. Ventanas altas, porche envolvente, una torreta llena de luz solar, carpintería original que rogaba ser restaurada. Se veía como una historia esperando ser reescrita. A la mañana siguiente, contacté a la gente del listado. Así fue como conocí a la señorita Rowan, una mujer con cabello plateado, un blazer elegante y ojos más amables de lo que esperaba. No me miró de arriba abajo como tantos lo habían hecho. No preguntó si tenía un cofirmante. Solo preguntó: ¿qué buscas en una casa? Le dije la verdad, algo con historia. Algo que se sienta como si me hubiera esperado. Me estudió por un momento, luego asintió. Entonces creo que deberías verla en persona. Caminar por esa casa fue como entrar en la vida que había estado construyendo silenciosamente sin darme cuenta. Los pisos crujían con la edad. El vitral dispersaba tonos joya por las paredes. La torreta se abría en una habitación circular que instantáneamente se sintió como una oficina donde las ideas respirarían mejor. Necesitaba trabajo, actualizar, reparar, honrar. Pero no me sentí intimidada. Me sentí lista. Cuando conocí a la dueña, la señora Adelaide Harwich, me hizo solo una pregunta: ¿la amarás? No, ¿puedes pagarla? No, ¿por qué esta casa? Solo eso. Y cuando dije que sí, cuando lo dije en serio, algo en ella se suavizó. 2 semanas después de negociaciones e inspecciones y firmas, sostenía las llaves. No le dije a mi familia. No necesitaba que su aprobación contaminara algo que finalmente se sentía puro. Silenciosa y constantemente, comencé las renovaciones. Trabajé largas horas, equilibrando fechas límite de clientes con decisiones sobre colores de pintura, técnicas de restauración, lámparas que honraran los huesos de la casa. Con cada azulejo elegido, cada pared reparada, cada habitación reclamada, sentí mi vida expandirse de una manera que nunca pensé posible. Esta fue mi respuesta, no a través de la confrontación, sino de la creación. Las renovaciones terminaron una mañana ventosa de sábado, uno de esos días cuando el aire se siente más ligero, como si la casa misma estuviera exhalando. Caminé por cada habitación descalza, los pisos cálidos bajo la luz. La cocina olía levemente a pintura fresca.
La habitación de la torreta brillaba con suave sol matutino, y el vitral dispersaba colores por los pasillos como promesas silenciosas. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente asentada. No terminada, solo asentada. Como si hubiera entrado en la versión de mí misma que había estado tratando de alcanzar durante años. Mimied silenciosamente. Sin fanfarria, sin anuncio. Solo yo, mis cajas y una casa que se sentía como si entendiera las partes de mí que siempre habían sido pasadas por alto. 2 semanas después, comenzaron las llamadas. Comenzó con mi madre. Su voz flotaba entre sospecha e incredulidad. Bella, tu hermana dijo que has estado diciéndole a la gente que compraste una casa. ¿Es verdad? Ahí estaba. No curiosidad, no orgullo, ni siquiera interés leve. Solo acusación. Es verdad, dije. ¿Dónde? En Millbrook. Silencio, pesado, atónito, incrédulo. Finalmente, exhaló lo suficientemente agudo como para cortar. Imposible. Entonces, como recordando que estaba hablando con su propia hija, envía la dirección. Vamos a verla. Casi me reí. Después de años de menospreciar mi trabajo, desestimar mis elecciones, cuestionar mi valor, lo dijo como si fuera su derecho. Como si tuviera derecho a caminar por algo que nunca creyó que pudiera construir. Pero por razones que todavía no puedo explicar completamente, le di la dirección. Tal vez curiosidad. Tal vez cierre. Tal vez quería que vieran, no por validación, sino por verdad. La verdad de en quien me había convertido sin ellas. No preparé nada para su visita. Ni una explicación, ni un documento. Por primera vez en mi vida, no sentí necesidad de justificarme. 1 hora después, mientras estaba en la habitación de la torreta organizando muestras de color para un cliente, mi teléfono se iluminó. Luego otra vez. Luego otra vez. Llamada tras llamada de mi madre. Otra de Cassandra. Un mensaje de texto de ambas. Luego otro. No contesté. Bajé las escaleras, el suave crujido del pasillo ya familiar, y entré en la sala del frente. A través de los patrones de vitral en la ventana, capté movimiento, un auto estacionándose, puertas cerrándose, voces superponiéndose. Estaban aquí. Me paré junto a la puerta mientras sus sombras cruzaban el porche. Cassandra tocó primero, rápido, impaciente. Bella, abre la puerta. Otro golpe, más fuerte. Bella, deja de actuar ridículamente, la voz de mi madre chasqueó. Estamos aquí. Déjanos entrar. No estaban pidiendo. Estaban ordenando, de la misma manera en que siempre lo habían hecho. No me moví. No hablé. Solo observé sus siluetas cambiar detrás del vidrio. Entonces mi teléfono se iluminó de nuevo. Una llamada. Luego otra. Un mensaje de texto. Luego más. Cada notificación golpeó como un recordatorio de cada año que había intentado ganar su aprobación, cada vez que había tragado mi voz para mantener la paz. Mientras el porche se llenaba de su frustración, caminé hacia la ventana al final del pasillo. Desde allí, podía ver la curva de la entrada, larga, limpia, bordeada de robles viejos, y su auto sentado en la parte inferior como un eco no deseado de una vida pasada. Se bajaron del porche, paseando, llamando de nuevo. La impaciencia se retorcía en algo casi frenético. Podía sentir la urgencia radiando de ellas, no porque se preocuparan por mí, sino porque no podían comprender una versión de mi vida que no orbitará la suya. Me pareció tan surrealista. Estas eran las mismas personas que una vez se rieron a través de una mesa de comedor de que nunca tendría mi propia casa. Las mismas que declararon que estaría arruinada para siempre. Las mismas que no habían notado que lenta y silenciosamente estaba construyendo una vida que ya no incluía rogar por un lugar en la suya. Cassandra llamó de nuevo. El timbre vibró a través del vestíbulo tranquilo. Bella, esto es infantil, dijo con una voz entrenada para sonar superior. Solo abre la puerta. Dejé que la llamada muriera. Otro mensaje de texto llegó, esta vez de mi madre, estamos esperando. Sal. Durante años, ese tono me habría enviado en espiral, luchando por demostrar que era digna de algo tan básico como el respeto. Pero parada en mi propia casa, rodeada de paredes que había elegido, pisos que había refinado, espacio que había reclamado, algo hizo clic en perfecta alineación. Tomé mi teléfono. Abrí un nuevo mensaje. Escribí lentamente, deliberadamente, salgan de mi propiedad. 4 palabras. Limpias. Finales. Inquebrantables. Las vi a ambas mirar sus teléfonos casi al unísono. Primero confusión, luego sorpresa, luego algo como incredulidad mientras levantaban los ojos de nuevo hacia la casa. Me adentré más en el pasillo, dejando que las sombras me tragaran para que no vieran la pequeña sonrisa tranquila formándose en mis labios. No tocaron de nuevo. No llamaron mi nombre. Solo se quedaron allí por un largo momento, mirando la casa que una vez dijeron que nunca tendría,
tratando de dar sentido a un límite que tenía todo el derecho de trazar. Finalmente, Cassandra se volteó primero, su postura rígida. Mi madre dudó más tiempo, mirando hacia atrás al porche como esperando que cambiara de opinión. No lo hice. Caminaron al auto. El motor arrancó. La grava se movió bajo sus llantas mientras retrocedían por la entrada, y con cada giro lento de las ruedas, un peso que no me había dado cuenta completamente de que estaba cargando se deslizó. No se habían ido para siempre. Pero su control sobre mi vida sí. Me quedé sola en el vestíbulo, la luz moviéndose a través de las tablas del piso, la casa sentándose a mi alrededor con pequeños y gentiles crujidos. El silencio no estaba vacío. Estaba lleno de la persona en la que me había convertido. Lleno del futuro que había construido con mis propias manos. Lleno de la paz que viene cuando dejas de pedirle a la gente que te trate mejor y en cambio caminas hacia la vida donde ya eres suficiente. Ese fue el día en que el pasado finalmente terminó. Y el día en que mi vida realmente comenzó. En los días después de que dejaran mi entrada, el silencio de mi familia se sintió diferente. Menos como una ausencia y más como un claro. Sin demandas. Sin comparaciones. Sin recordatorios repentinos de donde pensaban que me clasificaba en la jerarquía familiar. Solo espacio, del tipo que nunca me habían permitido reclamar antes. Una semana después, Cassandra envió un correo electrónico. No defensivo, no codificado en superioridad. Solo humano. Admitió que las cosas que había repetido toda su vida no eran confianza, sino inseguridad. Que verme construir algo bajo mis propios términos la obligó a confrontar el vacío de la vida que actuaba para obtener aprobación. El mensaje de mi madre llegó después, más corto, más tembloroso. No justificó nada, solo dijo que estaba tratando de entender cómo su versión del amor se había convertido en una presión lo suficientemente pesada como para alejarme. No me apresuré a responder a ninguna de las dos. La sanación no corre, camina. Pero por primera vez, no estaba respondiendo desde el miedo o el anhelo. Estaba respondiendo desde una casa que me sostenía, desde una vida que había moldeado sin su permiso. Cuando finalmente respondí, no prometí cercanía. Prometí honestidad y límites. Y eso fue suficiente para comenzar algo nuevo. Si esta historia me enseñó algo, es que los límites no son muros, son puertas que aprendes a cuidar. Construí una vida que dijeron que nunca tendría, y lo hice bajo mis propios términos.